cuando abrí aquel pequeño pedazo de papel arrugado, jamás imaginé que esas 5 palabras escritas por mi hija cambiarían mi vida para siempre: finge estar enferma y vete. La miré confundida, pero ella solo negó con la cabeza desesperadamente, rogándome con la mirada que le creyera. Solo mucho después entendería por qué. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa mañana había empezado como cualquier otra en nuestra casa, en las afueras de Chicago. Había pasado poco más de 2 años desde que me casé con Richard, un exitoso empresario a quien conocí después de mi divorcio. Nuestra vida parecía perfecta ante los ojos de todos: una casa cómoda, dinero en el banco, y mi hija Sara finalmente tenía la estabilidad que tanto necesitaba. Sara siempre había sido una niña muy observadora, demasiado callada para sus 14 años. Parecía absorber todo a su alrededor como una esponja. Su relación con Richard era complicada, como suele pasar con cualquier adolescente enfrentando la presencia de un padrastro, pero con el tiempo pensé que habían encontrado cierto equilibrio. O al menos eso creía yo. Aquel sábado por la mañana, Richard había invitado a sus socios a un brunch en casa. Era un evento importante, ya que discutirían la expansión de la empresa, y Richard estaba especialmente ansioso por causar una buena impresión. Yo había pasado toda la semana preparando cada detalle, desde el menú hasta la decoración más mínima. Estaba en la cocina terminando la ensalada cuando Sara apareció. Su rostro estaba pálido y en sus ojos había algo que no supe identificar al instante: tensión, miedo. «Mamá», murmuró acercándose despacio, como si no quisiera llamar la atención, «necesito enseñarte algo en mi cuarto». En ese momento, Richard entró a la cocina ajustándose su costosa corbata. Siempre vestía impecable, incluso para los eventos casuales en casa. «¿De qué susurran tanto?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Nada importante», respondí rápido. «Sara solo necesita ayuda con algo de la escuela». «Bueno, que sea rápido», dijo mirando su reloj. «Los invitados llegan en 30 minutos y necesito que estés aquí para recibirlos conmigo». Asentí y seguí a mi hija por el pasillo. Apenas entramos a su habitación, cerró la puerta con fuerza. «¿Qué pasa, cariño? Me estás asustando». Sara no respondió. Tomó un pequeño papel de su escritorio y lo puso en mis manos, mirando nerviosamente hacia la puerta. Desdoblé el papel y leí las palabras escritas con prisa: «Finge estar enferma y vete ahora». «Sara, ¿qué clase de broma es esta?», pregunté, confundida y un poco molesta. «No tenemos tiempo para juegos, los invitados están por llegar». «No es una broma», susurró con voz temblorosa. «Por favor, mamá, confía en mí. Tienes que salir de esta casa ahora. Inventa lo que sea, di que te sientes mal, pero vete». La desesperación en sus ojos me paralizó. En todos mis años como madre, nunca la había visto tan seria, tan asustada. «Sara, me estás alarmando». «¿Qué está pasando?». Ella volvió a mirar la puerta, como temiendo que alguien la escuchara. «No puedo explicarlo ahora. Te prometo que te lo diré todo después, pero en este momento tienes que confiar en mí. Por favor». Antes de que pudiera insistir, escuchamos pasos en el pasillo. La perilla giró y Richard apareció, visiblemente irritado. «¿Qué tanto tardan? El primer invitado acaba de llegar». Miré a mi hija, que me rogaba en silencio. Y, sin saber por qué, decidí confiar en ella. «Lo siento, Richard», dije llevándome una mano a la frente. «De repente me siento un poco mareada, creo que es una migraña». Él frunció el ceño. «¿Ahora?». «Ellen, estabas perfectamente bien hace 5 minutos». «Lo sé, pero me vino de repente», expliqué, tratando de sonar realmente enferma. «Pueden empezar sin mí. Voy a tomar una pastilla y acostarme un rato». Por un momento pensé que discutiría, pero el timbre sonó y decidió que atender a los invitados era más importante. «Está bien, pero trata de unirte a nosotros lo antes posible», dijo antes de salir del cuarto. En cuanto quedamos solas, Sara me tomó las manos con fuerza. «No vas a acostarte. Nos vamos de aquí ahora mismo. Di que vas a la farmacia por una medicina más fuerte. Yo voy contigo». «Sara,
esto es absurdo. No puedo dejar a los invitados solos. Mamá, su voz tembló, te lo ruego. No es un juego. Esto tiene que ver con tu vida. Había tanto miedo genuino en sus ojos que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué podría haber asustado tanto a mi hija? ¿Qué sabía ella que yo no? Tomé mi bolso y las llaves del coche. Al pasar por la sala, encontramos a Richard conversando animadamente con dos hombres trajeados. Richard, discúlpame, interrumpí. Me está doliendo mucho la cabeza. Iré a la farmacia a buscar algo más fuerte. Sara viene conmigo. Su sonrisa se congeló por un instante antes de volverse hacia los invitados con una expresión de aparente resignación. Mi esposa no se siente bien, explicó. Volveremos pronto, añadió, mirándome con un tono tranquilo, pero con unos ojos que decían algo que no lograba descifrar. Cuando subimos al coche, Sara temblaba. Mamá, conduce, dijo mirando hacia la casa, como si esperara que algo terrible ocurriera en cualquier momento. Aléjate de aquí. Te lo explicaré en el camino. Encendí el motor, con 1000 preguntas girando en mi cabeza. ¿Qué podía ser tan grave como para que mi hija se comportara así? Entonces empezó a hablar, y mi mundo se derrumbó. Richard quiere matarte, mamá, dijo con la voz quebrada, casi como un sollozo ahogado. Anoche lo escuché hablar por teléfono sobre poner veneno en tu té. Pisé el freno de golpe, casi chocando con un camión detenido frente a nosotros en el semáforo. Todo mi cuerpo se tensó y por unos segundos no pude ni respirar. Las palabras de Sara sonaban absurdas, como una escena sacada de una mala película de suspenso. ¿Qué? Sara, eso no tiene ninguna gracia, alcancé a decir, con una voz más débil de lo que hubiera querido. ¿Crees que bromeo con algo así? Replicó ella, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro contraído entre miedo y enojo. Lo escuché todo, mamá. Todo. Un claxon sonó detrás de nosotros y me di cuenta de que el semáforo ya estaba en verde. Pisé el acelerador sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme de la casa. Dime exactamente qué escuchaste, le pedí, tratando de mantener la calma mientras sentía mi corazón golpearme el pecho como si quisiera escapar. Sara respiró hondo antes de continuar. Anoche bajé a tomar agua. Serían como las 2 de la mañana. La puerta del despacho de Richard estaba entreabierta y la luz encendida. Estaba hablando por teléfono en voz baja, hizo una pausa, como reuniendo valor. Al principio pensé que era algo del trabajo, pero entonces dijo tu nombre. El sonido de las conversaciones y risas nos recibió apenas abrimos la puerta. En la sala había unas 10 personas charlando animadamente, copas de champaña en mano. Richard estaba en el centro, contando una historia que hacía reír a todos. Cuando nos vio, su sonrisa vaciló un instante antes de recomponerse. Ah, ya regresaron, exclamó, acercándose y rodeándome la cintura con un brazo. Su toque, antes reconfortante, ahora me daba asco. ¿Te sientes mejor, querida? Un poco, respondí, forzando una sonrisa. La medicina está empezando a hacer efecto. Me alegra oírlo, dijo, volviéndose hacia Sara. ¿Y tú, pequeña? Te ves algo pálida. También tengo dolor de cabeza, murmuró Sara, interpretando su papel a la perfección. Creo que voy a recostarme un rato. Claro, claro, dijo Richard, fingiendo preocupación con tanta naturalidad que, si no supiera la verdad, habría creído cada palabra. Descansa. Si necesitas algo, estaremos aquí abajo. Sara subió las escaleras y yo me quedé con los invitados, aceptando el vaso de agua que Richard me ofreció. Rechacé la champaña con la excusa de que no podía mezclarla con la medicina. ¿Y no vas a tomarte hoy? Preguntó él con aparente casualidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Creo que no, respondí con voz serena. Evito la cafeína cuando tengo migraña. Algo se oscureció en sus ojos por un instante, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por su encanto habitual. Muy inteligente de tu parte, dijo con una sonrisa. Ven, quiero presentarte a alguien. Mientras Richard me guiaba entre los invitados, mantuve una sonrisa fija en el rostro, aunque por dentro estaba completamente alerta. Cada vez que tocaba mi brazo o mi espalda, tenía que resistir el impulso de apartarme.
Cada una de sus sonrisas me parecía ahora cargada de dobles intenciones, de un peligro oculto bajo su fachada encantadora. Ellen es profesora universitaria, le decía a uno de sus socios, con un orgullo que parecía genuino. Literatura mexicana, una mente brillante. Era surrealista escucharlo elogiarme de esa manera, sabiendo que detrás de todo aquello planeaba mi muerte. ¿Cuántas veces me había alabado así mientras, en secreto, tramaba mi final? ¿Cuántas veces su «te amo» había significado en realidad «quiero tu dinero»? Revisé mi celular. Nada de Sara aún. Eso significaba que seguía buscando o que no había encontrado nada sospechoso. Unos 20 minutos después, mientras Richard y yo conversábamos con una pareja sobre la situación económica del país, mi teléfono vibró. En la pantalla, una sola palabra, ahora. La sangre se me heló. Teníamos que irnos de inmediato. Discúlpenme un momento, dije al grupo, forzando una sonrisa. Voy a ver cómo sigue Sara. Antes de que Richard pudiera protestar, me alejé rápidamente, subiendo las escaleras casi corriendo. Encontré a Sara en su habitación, pálida como el papel. Viene hacia acá, susurró, tomándome del brazo. Lo escuché subir y me metí aquí. ¿Encontraste algo? Pregunté en voz baja, mientras la jalaba hacia la puerta. Sí. En su despacho. Una botellita sin etiqueta escondida en el cajón de su escritorio. Le tomé fotos. No tuvimos tiempo para más. Escuchamos pasos en el pasillo y luego la voz de Richard. ¿Ellen? ¿Sara? ¿Están ahí? Intercambié una mirada rápida con mi hija. No podíamos salir por el pasillo, nos vería. La ventana del cuarto daba al patio trasero, pero estábamos en el segundo piso. Una caída peligrosa. Quédate aquí, le susurré. Fingiremos que solo estábamos platicando. La puerta se abrió y Richard entró, sus ojos fijándose de inmediato en el rostro asustado de Sara. ¿Todo bien aquí? Preguntó con tono casual, aunque su mirada estaba alerta, desconfiada. Sí, y respondí, intentando sonar normal. Sara todavía tiene dolor de cabeza. Vine a ver si necesitaba algo. Richard nos observó durante unos segundos, entrecerrando ligeramente los ojos. Ya veo. ¿Y tú, querida? ¿Te sientes mejor? Un poco, mentí. Creo que ya puedo volver con los invitados. Sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Excelente. Por cierto, preparé el té especial que te gusta. Te está esperando en la cocina. Sentí el estómago retorcerse. El té. La trampa que había mencionado por teléfono. Gracias, pero creo que hoy no, respondí con suavidad. La medicina. Insisto, me interrumpió, aún con tono amable, pero con una firmeza nueva. Es una mezcla nueva que mandé traer especialmente para ti. También ayuda con los dolores de cabeza. Fue entonces cuando comprendí cuán peligroso era el momento. Si me negaba con demasiada fuerza, levantaría sospechas. Si bebía el té, moriría. Está bien, dije al fin, tratando de ganar tiempo. Solo me quedaré unos minutos más con Sara. Richard dudó un instante antes de asentir. No tardes. Los invitados te están pidiendo. Tan pronto como salió y cerró la puerta detrás de él, Sara y yo nos miramos aterradas. El té, susurró. Va a insistir en que lo tomes. Lo sé, respondí, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Tenemos que salir de aquí, aunque sea por la ventana. Pero antes de que pudiéramos movernos, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de una llave girando en la cerradura. Nos había encerrado. ¿Nos encerró? Gritó Sara, corriendo hacia la puerta y tratando de abrirla sin éxito. El pánico amenazó con paralizarme, pero me obligué a pensar con claridad. Si Richard nos había encerrado, significaba que sospechaba algo. Tal vez había notado que revisamos su despacho, o quizá nuestras caras lo habían delatado. La ventana, dije con determinación, avanzando hacia ella. Es nuestra única salida. Corrí la cortina y miré hacia abajo. Era una caída de unos 4 metros hasta el pasto. No era mortal,
pero sí lo bastante peligrosa como para causarnos daño si no teníamos cuidado. Está muy alto, mamá, dijo Sara, temblando. Lo sé, cariño, pero no tenemos otra opción. Miré alrededor buscando algo que pudiera ayudarnos. Mis ojos se detuvieron en el edredón de la cama. Usaremos esto como cuerda improvisada. Lo arranqué y empecé a amarrarlo a la base pesada del escritorio. No sería lo suficientemente largo para llegar al suelo, pero al menos reduciría la altura de la caída. Mamá, susurró Sara, señalando hacia la puerta. Está regresando. Aguzé el oído. Tenía razón. Los pasos se acercaban por el pasillo. Richard volvía, y algo me decía que no era para ver si estábamos bien. Rápido, le indiqué, asegurando el nudo y arrojando el edredón por la ventana. Tú primero. Baja lo más que puedas y luego suéltate. Trata de caer de rodillas y rodar para amortiguar el golpe. Sara dudó solo un segundo antes de colocarse en la ventana, con las piernas hacia afuera. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Oímos la llave entrando en la cerradura. Ve. Le ordené, ayudándola a sostener el edredón con una agilidad que me sorprendió. Sara comenzó a descender, usando el edredón como una cuerda improvisada. La observé con el corazón en la garganta mientras bajaba, hasta que llegó al final de la tela, aún a unos 2 metros del suelo. Suéltate ahora. Le grité al ver que la puerta empezaba a abrirse. Sara soltó el edredón y cayó sobre el pasto, rodando tal como le había indicado. Por un momento terrible pensé que se había lastimado, pero pronto la vi levantarse y hacerme una señal con el pulgar para decir que estaba bien. No había más tiempo. Richard estaba entrando a la habitación. Sin pensarlo, tomé el edredón y me lancé por la ventana, deslizándome tan rápido que el roce me quemó las manos. Cuando llegué al final, escuché un grito furioso proveniente del cuarto. Ellen. La voz de Richard, distorsionada por la rabia, me hizo soltar la tela sin dudarlo. Caí torpemente sobre el césped, sintiendo un dolor agudo en el tobillo izquierdo, pero la adrenalina era tanta que apenas lo noté. Me incorporé enseguida. ¡Corre! Le grité a Sara, que estaba a unos metros de distancia, mirándome con horror. Seguí su mirada y vi a Richard asomado por la ventana, su rostro convertido en una máscara de furia. Por un instante temí que saltara detrás de nosotras, pero desapareció de la vista. Va a bajar las escaleras, advertí, tomando la mano de mi hija. Tenemos que apurarnos. Corrimos por el jardín trasero, cojeando un poco por el dolor, hasta llegar al muro bajo que separaba nuestra casa de la calle lateral. Sara lo saltó primero y yo la seguí con dificultad, sintiendo una punzada al caer del otro lado. ¿A dónde vamos?, preguntó, jadeando. Miré a mi alrededor, evaluando las opciones. Vivíamos en un fraccionamiento cerrado, aunque con poca seguridad. La caseta principal estaba a unos 500 metros, pero para ese momento Richard ya habría alertado a los guardias, inventando alguna historia sobre su esposa mentalmente inestable huyendo con su hija adolescente. Por acá, decidí, señalando hacia un grupo de árboles que llevaban a una zona boscosa dentro del fraccionamiento. Podemos cruzar por el bosque y salir por la puerta de servicio. Mientras corríamos, escuché el golpeteo de puertas y voces que se elevaban en la distancia. Richard ya había alertado a los invitados, convirtiendo nuestra huida en un espectáculo público. Pude imaginarlo fingiendo preocupación, diciendo algo como, mi esposa no está bien, a veces tiene episodios. Por favor, ayúdenme a encontrarla. El pensamiento me impulsó a correr más rápido, ignorando el dolor. No iba a dejar que me convirtiera en la villana de su historia. Llegamos al bosque, una pequeña reserva natural que los residentes usaban para hacer senderismo. A esa hora estaba desierto, lo cual era una bendición. Seguimos un sendero angosto, tratando de avanzar en silencio. ¿Las fotos?, recordé de pronto, mirando a Sara. ¿Aún tienes las fotos de la botella? Ella asintió, sacando su teléfono del bolsillo para mostrármelas. En la pantalla se veían las imágenes de una pequeña botella ámbar, sin etiqueta, escondida entre documentos en el cajón del escritorio de Richard. Tan común, tan discreta, que cualquiera la habría pasado por alto. Pero yo sabía que ahí dentro estaba el arma que mi esposo planeaba usar contra mí. Hay más, dijo Sara,
deslizando el dedo por la pantalla. Encontré esto también. La siguiente imagen mostraba una hoja con la inconfundible letra de Richard, una lista con horarios y notas. 10:30, llegan los invitados. 11:45, servir té. Efectos en 15 a 20 minutos, fingir preocupación. Llamar ambulancia 12:10. Demasiado tarde. Sentí el estómago revolverse. Era una línea de tiempo detallada de mi muerte. Planeada como si fuera una reunión de trabajo. Fría. Metódica. Inhumana. Dios mío, susurré. De verdad iba a matarme hoy. Escuchamos voces a lo lejos, acercándose entre los árboles. El grupo de búsqueda había llegado hasta ahí. Vamos, le dije, jalándola de la mano. La puerta de servicio debe estar cerca. Seguimos corriendo fuera del sendero, entre ramas y arbustos, alejándonos de las voces. Cada paso hacía palpitar mi tobillo, pero el miedo era un poderoso analgésico. Finalmente, vimos la pequeña reja metálica que los empleados usaban para entrar y salir del fraccionamiento. Está cerrada, dije, empujándola sin éxito. Sara miró alrededor, desesperada, hasta que sus ojos brillaron con una idea. Mamá, tu tarjeta del acceso. Puedes pasarla por el lector. Saqué rápidamente la tarjeta del bolso y la deslicé por el lector, rezando para que funcionara. La luz verde se encendió y la puerta se abrió con un clic. Salimos a una calle angosta y silenciosa, detrás del fraccionamiento, lejos de la entrada principal. Era una zona residencial normal, con casas sencillas y algunos comercios pequeños. A esa hora de sábado, no había nadie afuera. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Sara, aún aferrada a mi mano. Pensé rápido. No podíamos ir a casa de amigos o familiares, serían los primeros lugares donde Richard nos buscaría. Necesitábamos un sitio anónimo. Temporal. ChatGPT said. Iremos al centro comercial Crestview, decidí con firmeza. Desde ahí podremos pensar mejor, y luego iremos a la comisaría. Caminamos rápido hasta una avenida más grande, donde logramos detener un taxi. El chofer nos miró con curiosidad, dos mujeres jadeantes, con la ropa arrugada y el miedo pintado en la cara. Pero no hizo preguntas cuando le pedí que nos llevara al centro comercial más cercano. Durante el trayecto, Sara apoyó la cabeza en mi hombro, temblando ligeramente. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté en voz baja, acariciándole el cabello. Tengo miedo, confesó ella. ¿Y si no se encuentra? No nos va a encontrar, le aseguré, con más valentía en la voz de la que realmente sentía. Iremos con la policía. Con las pruebas que conseguiste, nos van a proteger. Al llegar al centro comercial, busqué un lugar discreto donde sentarnos. Una cafetería en el segundo piso parecía perfecta, con suficiente gente para no llamar la atención, pero no tan llena como para sentirnos observadas. Pedimos 2 chocolates calientes y nos sentamos en un rincón apartado. Tenemos que llamar a la policía ya, dije, tomando mi teléfono. Fue entonces cuando vi las docenas de llamadas perdidas y mensajes de Richard. Con las manos temblorosas abrí el más reciente. Ellen, por favor vuelve a casa. Estoy muy preocupado por ti y por Sara. Si esto tiene que ver con nuestra discusión de ayer, podemos hablarlo. No hagas nada impulsivo. Te amo. La falsedad de esas palabras me revolvió el estómago. Estaba construyendo su versión de la historia, creando la imagen de un esposo preocupado y de una esposa inestable. Quizá incluso inventando una pelea que nunca ocurrió. ¿Qué está haciendo?, preguntó Sara al ver mi expresión. Está creando una coartada, respondí, mostrándole el mensaje. Va a decir que tuve un colapso mental, que imaginé todo. Un nuevo mensaje llegó enseguida. Llamé a la policía. Están buscándote. También están preocupados por ti. Por favor, Ellen, piensa en Sara. Sentí como la sangre se me helaba. Había involucrado a la policía, pero no como el agresor, sino como el esposo angustiado de una mujer emocionalmente inestable. Esto complica todo, murmuré. Si la policía nos está buscando bajo su versión de los hechos. Sara me miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo.
¿Qué vamos a hacer, mamá? Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Necesitábamos ayuda. Alguien que creyera en nosotras y pudiera apoyarnos contra las mentiras de Richard. Voy a llamar a Francesca Navarro, decidí al fin. Francesca era una amiga de la universidad, ahora abogada penalista. No hablábamos con frecuencia, pero seguíamos en contacto. Si alguien podía ayudarnos, era ella. Marqué su número, rezando para que contestara en sábado. Francesca, soy Ellen, dije en cuanto respondió. Tengo un problema muy grave. Necesito tu ayuda. Durante los siguientes 20 minutos le conté todo, lo que escuchó Sara, las fotos de la botella, la hoja con la cronología de mi muerte, nuestra huida desesperada. Francesca escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. ¿Dónde están ahora?, preguntó finalmente. En el centro comercial Crestview, en la cafetería del segundo piso. Quédense ahí, ordenó con voz firme. Voy para allá. Estaré en 30 minutos. No hablen con nadie, especialmente con la policía, hasta que llegue. ¿Entendido? Sí, respondí, sintiendo un breve alivio. Gracias, Francesca. Mientras esperábamos, Sara y yo permanecimos en silencio, observando con nerviosismo a las personas alrededor. Cada hombre que entraba a la cafetería me hacía estremecer, temiendo ver el rostro de Richard. ¿Cómo lo supiste?, le pregunté finalmente a Sara, tomando sus manos sobre la mesa. ¿Cómo te diste cuenta de que algo andaba mal antes de escuchar esa conversación? Sara bajó la mirada, dudando. Ya desconfiaba de él desde hace tiempo, mamá, confesó. Pequeñas cosas, la forma en que te miraba cuando creía que nadie lo veía, fría, calculadora. Y cómo se ponía nervioso cuando mencionabas el dinero de la venta del departamento. Tragué saliva, sintiendo el peso de todas las señales que había ignorado por amor ciego. Una vez, continuó Sara, lo escuché hablar por teléfono sobre cómo el plan estaba tardando más de lo esperado. En ese momento pensé que hablaba de trabajo, pero después de escuchar la conversación de anoche, todo encajó. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hija? Porque no estaba segura, contestó con voz temblorosa. Tú te veías tan feliz con él, mamá. Después de todo lo que pasamos con papá, no quería arruinar tu felicidad por simples sospechas, hasta anoche, cuando ya no tuve duda. Las lágrimas me nublaron la vista. La verdad me golpeó como una ola helada. Mi hija adolescente había visto el peligro mucho antes que yo. Ella me protegió cuando era yo quien debía protegerla. Perdóname, susurré, apretando sus manos. Perdóname por no haberlo visto. No es tu culpa, dijo Sara, con una madurez que me rompió el alma. Él engañó a todos. Era muy bueno fingiendo. En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Richard apareció en la pantalla. La policía encontró sangre en el cuarto de Sara. Ellen, ¿qué hiciste? Por favor, díganme que están bien. Le mostré el mensaje a Sara, quien se puso pálida al instante. ¿Sangre?, murmuró. No había sangre en mi cuarto. Está plantando evidencia, concluí, sintiendo un nuevo escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Quiere hacer que parezca que te hice daño, o algo peor? Eso llevaba todo a un nivel completamente distinto de peligro. Richard no solo trataba de hacerme parecer inestable, ahora intentaba culparme de un crimen que no cometí. Vámonos de aquí, dijo Sara, poniéndose de pie. ¿Y si la policía viene a buscarnos? No, respondí con firmeza. Francesca dijo que esperáramos. Si nos vamos ahora, parecerá que estamos huyendo, y eso solo hará más creíbles las mentiras de Richard. Fue entonces cuando, al otro lado de la cafetería, vi a dos oficiales uniformados que entraban y comenzaban a mirar a su alrededor, como si buscaran a alguien. Mamá, susurró Sara, notando también su presencia. Tranquila, le dije, aunque mi corazón latía desbocado. No hemos hecho nada malo. Tenemos pruebas. Hablaremos con ellos, pero con cuidado. Los oficiales nos vieron y empezaron a acercarse. En sus miradas noté el reconocimiento, seguramente tenían nuestra descripción, quizá incluso fotografías. ¿La señora Ellen Mendoza?,
preguntó uno de ellos, deteniéndose frente a la mesa. Sí, soy yo, respondí, intentando mantener la voz serena. Su esposo está muy preocupado por usted y su hija, dijo con tono profesional pero cauteloso. Reportó que salió de casa en un estado alterado, posiblemente poniendo en riesgo a la menor. Antes de que pudiera responder, Sara habló con firmeza. Eso es mentira. Mi padrastro está tratando de matarnos. Tengo pruebas. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas. El mayor, un hombre de unos 50 años con las sienes grises, frunció el ceño. Esa es una acusación muy seria, jovencita, dijo, con tono grave. Tenemos pruebas, insistí yo, manteniendo la voz baja pero firme. Mi hija encontró una botella con veneno en la oficina de mi esposo, junto con una hoja donde detallaba cómo y cuándo planeaba envenenarme hoy. El oficial más joven, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Señora, su esposo nos informó que podría estar atravesando problemas psicológicos, dijo con cuidado. Mencionó que ha tenido episodios similares antes. Sentí como la rabia me subía al rostro. Richard había preparado el escenario perfectamente. Eso es absurdo. Nunca he tenido episodios, respondí, esforzándome por no perder el control. Mi esposo les está mintiendo porque descubrimos sus planes. Sara sacó su teléfono. Miren, dijo, mostrando las fotos que había tomado. Esta es la botella que encontré escondida en su oficina. Y este papel tiene la cronología de cuando pensaba envenenar a mi mamá. Los oficiales observaron las imágenes, con expresiones difíciles de descifrar. Esto parece una botella común, comentó el mayor. Y el papel podría ser cualquier nota. No veo nada que indique explícitamente un plan de asesinato. La desesperación me invadió. No nos estaban tomando en serio. No entienden, insistí. Nos ha tenido aisladas durante meses. Controla nuestro dinero, nuestros movimientos. Descubrimos que está en bancarrota y que ha estado desviando mi dinero a cuentas secretas. Mamá, me interrumpió Sara, señalando hacia la entrada. Es la licenciada Francesca. Miré en la dirección que señalaba y la vi acercarse rápidamente. A pesar de los años, la reconocería en cualquier parte, alta, con porte decidido, vestida impecablemente con un blazer azul marino, incluso siendo sábado. Su mirada segura me dio un enorme alivio. Ellen, dijo al llegar junto a nosotras, evaluando la situación de inmediato. Veo que la policía ya llegó. ¿Quién es usted, señora?, preguntó el oficial mayor. Francesca Navarro, respondió ella, entregándole una tarjeta. Abogada penalista. Represento a la señora Ellen Mendoza y a su hija Sara. Los policías cambiaron de actitud casi al instante. Licenciada, dijo el oficial, recibimos un reporte del señor Richard Mendoza alegando que su esposa está mentalmente inestable y podría representar un peligro para la menor. Entiendo, respondió Francesca con una leve sonrisa. Y, por supuesto, consideraron la posibilidad de que el señor Mendoza esté haciendo acusaciones falsas para encubrir sus propios delitos, ¿cierto? El silencio del oficial fue revelador. Aclaremos algunos puntos, continuó Francesca, tomando asiento a mi lado. Mis clientas tienen evidencia fotográfica de sustancias potencialmente letales y documentación escrita que sugiere un plan para envenenar a la señora Mendoza. Además, la menor escuchó una conversación telefónica en la que el señor Mendoza hablaba explícitamente de sus intenciones. Los oficiales intercambiaron miradas, evaluando la nueva información, aunque aún se mostraban indecisos. ¿Tienen una orden para detener a mis clientas?, preguntó Francesca directamente. No, licenciada, admitió el oficial mayor. Solo estamos investigando un posible caso de personas desaparecidas, basado en la versión del señor Mendoza. Bueno, como puede ver, aquí no hay nadie desaparecido, respondió Francesca con tono firme. Mis clientas están a salvo y fuera del alcance de una amenaza creíble contra sus vidas. El señor Mendoza mencionó que se encontró sangre en el cuarto de la menor, intervino el oficial más joven, mirando a Sara. Dijo que temía que la madre le hubiera hecho algo. Sara soltó una risa nerviosa. Eso es ridículo. No había sangre en mi cuarto. Está sembrando evidencia. Quisiera verificar que la menor esté bien, insistió el oficial.
Está perfectamente, replicó Francesca con frialdad. Y en este momento se encuentra bajo mi protección legal. Le sugiero que regrese a la comandancia y prepare un contrarreporte, el cual presentaré ahora mismo: intento de homicidio, manipulación de evidencia y denuncia falsa contra el señor Richard Mendoza. Los oficiales se miraron, incómodos, pero no insistieron. Necesitaremos que acudan a la comandancia a rendir declaración, dijo finalmente el oficial mayor. Por supuesto, aceptó Francesca. Estaremos ahí en una hora. Ahora, si nos disculpan, necesitamos hablar en privado. A regañadientes, los policías se retiraron, aunque no sin antes lanzar miradas preocupadas hacia nosotras. En cuanto quedamos solas, Francesca me tomó las manos sobre la mesa. Ellen, la situación es peor de lo que imaginaba, dijo en voz baja. Richard actuó rápido. Está construyendo un caso en tu contra, tratando de pintarte como una mujer inestable que podría dañar a su propia hija. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo el miedo regresar con fuerza. Primero, necesitamos más pruebas concretas, respondió Francesca. Las fotos son un buen comienzo, pero necesitamos la botella real y un análisis que confirme que contiene veneno. También debemos encontrar evidencia de los movimientos financieros de Richard. ¿Pero cómo?, preguntó Sara. No podemos regresar a la casa. No necesitan hacerlo, aseguró Francesca. Voy a solicitar una orden de cateo de inmediato. Tengo contactos que pueden acelerar el proceso, especialmente considerando que hay una menor potencialmente en peligro. Hizo una pausa y me miró con seriedad. Ellen, tienes que mantenerte fuerte. Richard va a jugar sucio. Va a sacar cualquier cosa para desacreditarte, discusiones, momentos de estrés, cualquier detalle que pueda tergiversar para hacerte ver como una persona desequilibrada. Tragué saliva, sintiendo el peso de la realidad. ¿Cómo pudo engañarme tanto tiempo?, murmuré, más para mí que para ella. Personas como Richard son maestros de la manipulación, respondió Francesca. Sociópatas funcionales que pueden mantener una fachada perfecta durante años. No te culpes por no haberlo visto. En ese momento, mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje de Richard. Ellen, ¿la policía te encontró? Voy al centro comercial ahora. Solo quiero ayudarte. Por favor, no hagas nada impulsivo antes de que llegue. Le mostré el mensaje a Francesca, quien de inmediato se puso en alerta. Viene para acá, dijo, poniéndose de pie. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿A dónde?, pregunté mientras ayudaba a Sara a recoger sus cosas. A la comandancia, es el lugar más seguro por ahora. Richard no intentará nada ahí, y podremos presentar la denuncia formal antes de que él llegue. Salimos apresuradamente de la cafetería, tomando un camino alterno hacia el estacionamiento para evitar la entrada principal. Francesca nos condujo hasta su auto, un sedán negro discreto, y pronto estábamos en camino hacia la estación de policía. Durante el trayecto, Sara sostenía mi mano con fuerza. Su rostro estaba pálido, pero su mirada, decidida. Recordé cómo me había salvado la vida ese día con una simple nota. ¿Cuántas mujeres no habrían tenido la misma suerte? ¿Cuántas no se darían cuenta del peligro hasta que fuera demasiado tarde? La comandancia estaba relativamente tranquila para ser sábado. Francesca nos llevó directamente a la oficina del comandante Ríos, con quien, al parecer, tenía una buena relación profesional. Comandante Ríos, lo saludó con respeto, tenemos una situación grave. El hombre, de mediana edad y semblante serio, nos miró con curiosidad y nos indicó que tomáramos asiento. Mis clientas están siendo amenazadas por el esposo de la señora Mendoza, explicó Francesca con precisión. Tenemos evidencia de que planeaba envenenarla hoy durante un evento en su casa. El comandante arqueó las cejas, sorprendido por la gravedad de la acusación. Esa es una acusación muy seria, licenciada Navarro. Y también tenemos pruebas muy serias, replicó Francesca, señalando a Sara. Muéstraselas. Sara le mostró las fotos. El comandante las examinó con más atención que los oficiales del centro comercial. Mientras observaba, Francesca continuó. También creemos que el señor Mendoza está desviando dinero perteneciente a la señora Ellen y podría estar involucrado en fraude financiero. Además,
Ha intentado desacreditar a mi clienta, alegando una supuesta inestabilidad mental que jamás fue diagnosticada ni tratada. Entiendo, respondió el comandante, devolviendo el teléfono a Sara. Pero necesitamos más que fotos, licenciada. Necesitamos la botella, análisis toxicológicos, evidencia tangible. Justamente por eso estoy solicitando una orden de cateo para la residencia, dijo Francesca, entregándole unos documentos que había preparado en el camino. Hay una menor en riesgo y razones suficientes para creer que el señor Mendoza está plantando evidencia falsa en este momento. El comandante comenzó a revisar los documentos cuando un murmullo se levantó en la entrada de la comandancia. A través del vidrio de la oficina, vi a Richard entrando, acompañado por los mismos oficiales que nos habían abordado en el centro comercial. Su rostro era la imagen perfecta de la preocupación y el alivio al vernos. Ellen, Sara, exclamó, intentando entrar en la oficina, pero un agente en la puerta le bloqueó el paso. Gracias a Dios están bien. El comandante observó a Richard y luego a nosotras, claramente tratando de evaluar la situación. ¿Este es el hombre en cuestión?, preguntó. Sí, confirmé, sintiendo como todo mi cuerpo se tensaba de manera instintiva. Él es Richard Mendoza, mi esposo. El comandante hizo un gesto para que lo dejaran pasar. Richard se acercó con paso medido, intentando abrazar a Sara, quien retrocedió visiblemente. ¿Qué está pasando?, preguntó con una expresión tan convincente de confusión que, de no conocer la verdad, hasta yo habría dudado de mí misma. Ellen, ¿por qué te fuiste así? Los invitados estaban preocupados. Yo estaba desesperado. Señor Mendoza, intervino el comandante, la señora Ellen y su abogada están presentando una denuncia en su contra por intento de homicidio. Richard fingió una sorpresa tan genuina que parecía ensayada. Miró del comandante a mí y luego de nuevo al comandante. Eso es absurdo, exclamó. Ellen, ¿qué estás haciendo? ¿Esto tiene que ver con la medicina? Ya te expliqué. Era solo para ayudarte con tus ataques de ansiedad. ¿Qué medicina?, preguntó el comandante, interesado. Ellen ha tenido algunos problemas, respondió Richard, bajando el tono de voz, como si revelara algo doloroso. Ansiedad, paranoia a veces. El doctor Santos le recetó un tranquilizante leve. Ella cree que intento drogarla, pero solo es la medicación que el doctor prescribió. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su historia sonaba tan creíble, tan meticulosamente construida. Eso es mentira, repliqué, mi voz temblando de rabia. Nunca he tenido problemas de ansiedad, ni he visto a ningún doctor Santos. Está inventando todo. Richard soltó un suspiro, como un padre paciente frente a una niña caprichosa. Ve, comandante, dijo con tono compasivo. Niega su condición. Se ha negado a tomar la medicación por meses, lo que solo empeora los episodios. Señor Mendoza, intervino Francesca, su voz cortante como una navaja, mi clienta jamás ha sido diagnosticada con ningún trastorno psicológico. ¿Puede mostrar registros médicos que sustenten sus acusaciones? Richard vaciló apenas un segundo, casi imperceptible. Puedo solicitarlos al doctor Santos el lunes, respondió con calma. Pero eso no es lo importante ahora. Me preocupa Ellen y Sara. Solo quiero llevarlas a casa sanas y salvas. Eso no será posible por el momento, declaró el comandante, para mi alivio. Tenemos acusaciones graves de ambas partes que deben investigarse. Fue entonces cuando Sara, que había permanecido en silencio, se levantó de golpe. Yo escuché todo, dijo, mirando a Richard directamente a los ojos. Te oí anoche por teléfono planeando envenenar a mi mamá. Dijiste que parecería un ataque al corazón. Dijiste que después te harías cargo de mí. Eres un mentiroso. El rostro de Richard cambió apenas un instante, un destello de furia que pronto disfrazó con falsa preocupación. Sara, cariño, dijo suavemente, seguramente malinterpretaste. Hablaba de negocios. Escuchaste solo una parte de la conversación y la confundiste. No confundí nada, replicó Sara, su voz firme aunque las lágrimas le llenaban los ojos. Querías matar a mi mamá por el dinero del seguro. Estás en bancarrota. Vi los documentos. El rostro de Richard se endureció. Ellen,
dijo volviéndose hacia mí, ¿ves lo que estás haciendo? Le estás metiendo ideas en la cabeza a Sara, haciéndola creer estas locuras. Esto es abuso psicológico. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Un oficial entró sosteniendo un sobre grande. Comandante, dijo, acabamos de recibir los resultados preliminares de forense sobre la residencia Mendoza. ¿Querrá ver esto? El comandante abrió el sobre y examinó el contenido con expresión grave. La tensión en la habitación era sofocante. Richard permanecía inmóvil, Sara me apretaba la mano con fuerza, y Francesca observaba cada reacción con precisión quirúrgica. Interesante, murmuró finalmente el comandante, mirando directamente a Richard. Señor Mendoza, usted mencionó haber encontrado sangre en el cuarto de la menor, ¿correcto? Richard asintió, manteniendo su máscara de preocupación perfectamente colocada. Sí. Cuando entré después de que Ellen y Sara huyeran, noté manchas en la alfombra. Me desesperé, imaginando lo peor. Curioso, continuó el comandante, colocando los papeles sobre el escritorio, porque según este informe preliminar, la sangre encontrada tiene menos de 2 horas de antigüedad, y el análisis de tipo sanguíneo no coincide ni con la señora Ellen ni con la menor. Vi cómo la máscara de Richard se quebraba por una fracción de segundo. No entiendo, balbuceó. ¿Cómo es posible? El comandante lo observó fijamente y respondió con voz lenta y medida. Esa sangre, señor Mendoza, coincide con su tipo sanguíneo. Señor Mendoza, dijo el comandante con voz firme, todo esto sugiere con fuerza que fue usted quien colocó esa sangre ahí. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Richard pareció calcular rápidamente su siguiente movimiento. Eso es imposible, dijo al fin, con un tono fingido de indignación. Debe haber un error en las pruebas. Ni siquiera me he cortado hoy. De hecho, continuó el comandante sin inmutarse, el equipo forense encontró un pequeño frasco con sangre escondido en el fondo de su cajón de calcetines. Parece que había recolectado su propia sangre con anterioridad. El rostro de Richard palideció visiblemente. Además, siguió el comandante, encontramos esto. Sacó una fotografía del sobre, el frasco ámbar que Sara había fotografiado, ahora dentro de una bolsa de evidencias. El contenido está siendo analizado, pero las pruebas preliminares indican la presencia de una sustancia similar al arsénico. No es precisamente algo que uno espere encontrar en un medicamento para la ansiedad, ¿verdad, señor Mendoza? Richard se levantó bruscamente, el rostro deformado por una mezcla de furia y pánico. Esto es absurdo. ¿Es una trampa? Ellen debió haberlo plantado. ¿Ah, sí? Preguntó Francesca con calma glacial. ¿Y en qué momento lo habría hecho, considerando que ella y Sara llevan más de 2 horas aquí y, según sus propias palabras, huyeron de la casa esta mañana? Richard miró a todos a su alrededor como un animal acorralado. ¿No lo entienden? Dijo con voz temblorosa. Ellen no es quien ustedes creen. Es manipuladora, me ha estado robando durante meses. Qué curioso que mencione robos, interrumpió el comandante con ironía, porque también encontramos documentos bancarios bastante interesantes en su oficina. Transferencias regulares de la cuenta conjunta hacia una cuenta offshore en las Islas Caimán. Fue como ver derrumbarse una casa de naipes. Cada nueva revelación destrozaba la fachada que Richard había construido con tanto cuidado. El rostro que antes fingía preocupación y amor ahora mostraba lo que siempre había estado oculto, fría ira, cálculo y desprecio. Todo esto tiene una explicación, insistió Richard, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Estoy seguro de que sí, respondió el comandante poniéndose de pie. Y tendrá oportunidad de explicarlo formalmente. Richard Mendoza queda detenido bajo investigación por intento de homicidio, manipulación de evidencias, denuncia falsa y fraude financiero. El comandante hizo una señal a los agentes en la puerta. En ese momento, fue como si se hubiera activado un interruptor dentro de Richard. Toda la fachada del hombre preocupado se desvaneció. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro, una expresión que jamás había visto. «Maldita perra», gritó lanzándose hacia mí. «Arruinaste todo». Los oficiales lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarme, pero no antes de que yo viera al verdadero Richard,
el monstruo que había vivido a mi lado durante 2 años, oculto tras sonrisas y falsas muestras de cariño. ¿De verdad pensaste que te amaba? Escupió mientras forcejeaba con los policías. Una profesora mediocre con una hija problemática. No valías nada, excepto por tu dinero y el seguro de vida. Sara se encogió junto a mí, temblando ante la violencia de su estallido. La abracé con fuerza, protegiéndola, mientras los agentes esposaban a Richard, que seguía gritando insultos. «Sáquenlo de aquí», ordenó el comandante. Los oficiales lo arrastraron fuera del despacho, y sus gritos resonaron por todo el pasillo hasta desaparecer. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue abrumador. El comandante nos miró con una mezcla de alivio y pesar. «Señora Mendoza, entiendo que usted y su hija deberán presentar declaraciones formales, pero antes, permítame disculparme personalmente por todo lo ocurrido». Asentí mecánicamente, todavía procesando lo que acababa de presenciar. Aquel hombre que había gritado insultos no era el Richard que conocí, o que creí conocer. Era como si hubiera dormido durante 2 años junto a un extraño, junto a un depredador. «Ellen», dijo Francesca suavemente, tomando mi mano, «¿estás bien?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Creo que tomará tiempo entender todo esto». El comandante nos ofreció agua y sugirió que descansáramos un poco antes de rendir nuestras declaraciones. Acepté, abrazando a Sara, que seguía en shock. «Hoy me salvaste la vida», le susurré. «Nunca lo olvidaré». Ella asintió en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las horas siguientes se desdibujaron entre declaraciones, formularios y procedimientos. Relaté todo con detalle, cómo conocí a Richard después de mi divorcio, cómo me conquistó con su aparente amabilidad y seguridad, y cómo poco a poco empezó a controlar nuestras finanzas y a aislarnos de todos. Sara contó lo que había escuchado aquella noche fatal, cómo encontró los documentos y el frasco, y cómo tomó la valiente decisión de pasarme aquella nota: «Finge estar enferma y vete». 5 simples palabras, que lo cambiaron todo. Que me salvaron la vida. Los peritos trabajaron en nuestra casa durante toda la noche, descubriendo más pruebas del extenso fraude financiero de Richard. Había transferido sistemáticamente casi todo mi dinero a cuentas secretas, falsificado mi firma en documentos e incluso había contratado una póliza de seguro de vida por $1 millón sin mi conocimiento real. Yo había firmado pensando que se trataba de un seguro para la casa. Las pruebas del frasco confirmaron lo que ya sabíamos: contenía una mezcla de arsénico y otras sustancias que, al ingerirse, provocaban síntomas similares a un infarto. Una muerte aparentemente natural que no levantaría sospechas. Cuando por fin terminamos en la comisaría, ya pasaba de la medianoche. Richard había sido formalmente arrestado y esperaba su audiencia de custodia. Francesca nos llevó a su casa, insistiendo en que no podíamos volver a la nuestra. No solo porque seguía siendo una escena del crimen, sino porque los recuerdos serían demasiado dolorosos. «Pueden quedarse conmigo el tiempo que necesiten», nos dijo, mostrándonos la habitación de huéspedes. «Mañana pensaremos qué hacer». Esa noche, acostada junto a Sara en la cama de Francesca, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Richard transformándose, el odio en su mirada cuando su farsa finalmente se derrumbó. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales que estaban frente a mí? «Mamá», susurró Sara en la oscuridad, con una voz pequeña y temblorosa, «¿crees que de verdad nunca nos quiso?» «¿Ni un poco?» La pregunta me rompió el corazón. A pesar de todo, Sara seguía siendo una adolescente que había perdido a una figura paterna. Primero a su padre biológico por el divorcio, y ahora a Richard, de esta forma tan horrible. «No lo sé, amor», respondí con honestidad. «Pero lo que sí sé es que el problema no era con nosotras, era con él. Hay personas así, incapaces de amar de verdad, que solo ven a los demás como herramientas para conseguir lo que quieren». Sara guardó silencio por un largo momento antes de preguntar: «¿Y cómo vamos a seguir adelante, mamá?» Era la pregunta del millón. ¿Cómo reconstruyes tu vida después de una traición tan profunda? ¿Cómo vuelves a confiar en alguien? «Un día a la vez», le dije, abrazándola. «Juntas, siempre juntas». En las semanas siguientes descubrimos toda la magnitud de la red de mentiras de Richard. No era el empresario exitoso que decía ser. Su empresa estaba en bancarrota desde hacía años.
Se había casado conmigo con un propósito claro, quedarse con mi herencia, el dinero que obtuve al vender el departamento de mis padres. Cada gesto romántico, cada declaración de amor, cada momento que yo creí genuino había sido parte de un plan meticuloso y calculado. La investigación también reveló que no era su primera víctima. Antes de mí había otra mujer, una viuda que murió, naturalmente, 6 meses después de casarse con él. Nadie sospechó nada, tenía antecedentes de problemas cardíacos, así que su infarto no levantó alarmas. Richard heredó todo, lo gastó rápido y luego fue tras su siguiente presa, yo. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La historia de un esposo que planeaba envenenar a su esposa por dinero, detenido solo por la valentía y astucia de una adolescente, capturó la atención del público. Sarah y yo tuvimos que revivir aquel día terrible muchas veces, en declaraciones, en entrevistas con los fiscales, en la sala del tribunal. Pero, a diferencia de lo que temía, el proceso, aunque doloroso, también fue una forma de catarsis. Cada revelación, cada evidencia presentada, me ayudó a entender que no era culpable, que no había sido ingenua por no ver la verdad. Richard era un sociópata hábil, un depredador que había perfeccionado su engaño durante años. La sentencia, cuando finalmente llegó, fue severa: 30 años por intento de homicidio en primer grado, más 15 años por fraude financiero, con fuertes indicios de su participación en la muerte de su exesposa, aún bajo investigación. 6 meses después de aquel sábado fatídico, Sarah y yo nos mudamos a un nuevo departamento en otro barrio. Era más pequeño que la casa que compartimos con Richard, pero era nuestro. Un espacio libre de recuerdos tóxicos, un nuevo comienzo. Esa mañana, mientras desempacaba algunos libros, encontré un pequeño papel doblado entre las páginas de una novela. Inmediatamente reconocí la letra de Sarah, y las palabras me transportaron a aquel momento decisivo: finge estar enferma y vete. Guardé la nota con cuidado en una pequeña caja de madera sobre mi buró, como un recordatorio permanente. No solo del peligro que enfrentamos, sino también de la fuerza que descubrimos en nosotras mismas para sobrevivir. Había pasado un año desde aquel día de la nota. La vida siguió su curso, como siempre lo hace, incluso después de las peores tormentas. Con el paso del tiempo, Sarah y yo encontramos una nueva normalidad. Aunque llevábamos las cicatrices invisibles de aquella terrible experiencia, poco a poco la vida empezó a tomar un ritmo diferente. En una soleada tarde de sábado, estábamos en la cocina de nuestro departamento preparando el almuerzo juntas, algo que se había vuelto una especie de ritual semanal. Observé a Sarah cortar tomates con precisión, concentrada en la tarea. Había crecido tanto en ese año, no solo físicamente, sino también en madurez y fortaleza interior. ¿En qué piensas?, me preguntó al notar mi mirada. Solo pensaba en lo afortunadas que somos, respondí, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. Sarah arqueó una ceja, incrédula. ¿Afortunadas? Después de todo lo que pasamos con ese monstruo. Asentí, dejando la cuchara de madera sobre la encimera y girándome completamente hacia ella. Sí, afortunadas. No por haber conocido a Richard, obviamente, sino por haber sobrevivido, por tenernos la una a la otra, por tu valentía ese día. Un leve rubor subió por el cuello de Sarah. Aún después de un año, le incomodaba cuando mencionaba su heroísmo. Cualquiera habría hecho lo mismo, murmuró. No, no lo habrían hecho, insistí. Muchos se habrían paralizado por el miedo, habrían dudado de lo que escuchaban, o habrían esperado más pruebas. Tú actuaste sin titubear. Me salvaste la vida. Sarah sonrió tímidamente y volvió su atención a los tomates. ¿Sabes lo que dijo la doctora Bura en terapia esta semana?, preguntó, cambiando el tema. Me contó que las personas que sobreviven a un trauma a veces desarrollan un sexto sentido para detectar el peligro. Que quizá por eso siempre sentí algo raro en Richard, incluso cuando tú no veías nada. La doctora Bura era nuestra terapeuta. Decidimos ir juntas a terapia después de todo, y fue una de las mejores decisiones que tomamos. Tiene razón, admití. Siempre fuiste muy perceptiva con las personas, incluso desde niña. Me quedé callada un instante, sin querer traer a la conversación recuerdos dolorosos. Mi divorcio con su padre había sido difícil, él se desentendió por completo de sus responsabilidades, y Sarah, con apenas 9 años, cargó con ese abandono. Sí, creo que aprendí a reconocer a los hombres que no son de fiar, dijo,
con una madurez que me conmovió. Seguimos cocinando en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. La luz natural llenaba el departamento, el aroma de las especias flotaba en el aire, y por primera vez en mucho tiempo sentí una verdadera paz. El timbre interrumpió el momento. Debe ser Francesca, dije mirando el reloj. Siempre llega temprano. Francesca se había convertido en algo más que nuestra abogada. Era una amiga cercana, una presencia constante durante nuestra recuperación. Cenábamos juntas al menos una vez al mes, que empezó como una reunión para hablar del caso, pero con el tiempo se volvió una amistad genuina. Abrí la puerta y ahí estaba, con una botella de vino en una mano y una expresión emocionada. Tengo noticias, anunció, entrando y abrazándome antes de hacer lo mismo con Sara. Buenas noticias, por fin. Nos sentamos en la sala, curiosas. La policía finalmente consiguió las pruebas faltantes sobre la muerte de Luciana, la primera esposa de Richard, explicó, refiriéndose a la viuda que había muerto misteriosamente. Exhumaron el cuerpo y encontraron rastros de arsénico en su cabello y uñas. Sentí un escalofrío recorrerme. La confirmación de que Richard realmente había asesinado a otra mujer antes de intentar hacerlo conmigo era perturbadora, pero también me trajo una extraña sensación de justicia. ¿Eso significa qué? Empecé a preguntar, casi sin voz. Significa que será juzgado por asesinato en primer grado, confirmó Francesca, y con la condena actual más las nuevas pruebas, lo más probable es que reciba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sara suspiró aliviada. Entonces, nunca saldrá de prisión. Nunca, aseguró Francesca con firmeza. No volverá a lastimar a nadie. La noticia debía traerme solo alivio, pero mis emociones eran más complejas. Sentía tristeza también, no por él, sino por todas las vidas que destruyó, especialmente la de Luciana, quien no tuvo una Sara que la salvara. Hay otra cosa, dijo Francesca, cambiando su tono a uno más alegre. La venta de los bienes de Richard se completó. Como parte del acuerdo de restitución, el dinero será transferido a tu cuenta. No es todo lo que te robó, pero es un comienzo. ¿Cuánto es? Pregunté, aún incrédula. Aproximadamente $500,000, respondió. Suficiente para asegurar que Sara pueda estudiar en cualquier universidad que quiera y para darles la estabilidad que perdieron. Me quedé sin palabras. Habíamos vivido con tanta austeridad ese último año, solo con mis ahorros y el salario de la universidad. No sé qué decir, murmuré. Di que vamos a celebrar con este vino, bromeó Francesca levantando la botella. Y que ya es hora de cerrar este capítulo y mirar hacia el futuro. Mientras Francesca abría el vino y Sara terminaba de preparar el almuerzo, fui a mi habitación y saqué la pequeña caja de madera donde guardaba la nota que me había salvado la vida. Observé esas 5 palabras durante un largo momento, recordando cómo algo tan simple había cambiado nuestro destino: finge estar enferma y vete. Si Sara no hubiera sido lo suficientemente observadora, si no hubiera tenido el valor de actuar, preferí no imaginar el resto. Volví a la sala, donde Francesca y Sara hablaban animadamente sobre universidades y nuevos planes. Al verlas, sentí una oleada de gratitud tan profunda que me dejó sin aliento. Un brindis, dije levantando mi copa. Por los nuevos comienzos, repitieron ambas al unísono. Mientras almorzábamos y hablábamos del futuro en lugar del pasado, entendí que aunque las cicatrices seguían ahí, ya no eran heridas abiertas, sino marcas de supervivencia. Richard había intentado destruirnos, pero al final, su traición nos hizo más fuertes. Aprendí a confiar de nuevo en mis instintos, a reconocer las señales de alerta y, sobre todo, a valorar la fuerza que siempre había estado dentro de mí, aunque no la conocía hasta que la necesité. Sara, por su parte, había pasado de ser una adolescente insegura a una joven segura de sí misma. La terapia le ayudó no solo a procesar el trauma con Richard, sino también el abandono de su padre biológico. Ahora hablaba de estudiar psicología, inspirada por el proceso de sanación que vivimos juntas. Mamá, dijo mientras lavábamos los platos, con Francesca ayudando a guardarlos, ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos en el hospital, justo después de que todo pasó? Asentí, recordando aquellos días nublados tras el arresto de Richard, cuando nos hicieron estudios médicos para asegurarse de que no nos hubiera estado envenenando poco a poco. Me preguntaste cómo íbamos a seguir adelante, continuó. Y tú dijiste, un día a la vez, juntas.
Lo recuerdo, respondí con un nudo en la garganta. Creo que lo estamos logrando, ¿no? Dijo sonriendo. Sí, y asentí, abrazándola con las manos aún húmedas de jabón. Lo estamos logrando. Esa noche, después de que Francesca se fue y Sara se durmió, me senté en el balcón mirando las luces de la ciudad. Pensé en todas las mujeres que podrían estar viviendo con su propio Richard, sin saber el peligro que se escondía bajo su techo. Y entonces supe que nuestra historia debía contarse, no solo como una advertencia, sino como un mensaje de esperanza. Para demostrar que se puede sobrevivir a la peor de las traiciones y reconstruirse, que las apariencias engañan y que, a veces, la salvación llega de donde menos se espera, de una simple nota escrita a toda prisa por una adolescente. Al día siguiente comencé a escribir esta historia. Nuestra historia. La historia de la nota que me salvó la vida. Y si estás leyendo esto ahora, espero que te lleves contigo 2 lecciones que aprendí con dolor. Confía en tus instintos cuando algo no se siente bien, aunque no puedas explicar por qué. Y nunca, jamás subestimes el poder de un pequeño acto de valentía. Como esas 5 palabras que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte: finge estar enferma y vete. A veces, para encontrar tu verdadera fuerza, primero tienes que fingir que la tienes. Y un día, sin darte cuenta, descubres que ya no estás fingiendo,